Europeo ha encontrado deficiencias en la prevención de incendios de España. Es un informe de antes del verano, del 11 de junio, insisto, del Tribunal de Cuentas Europeo. Y dice que en el caso de España, los auditores de este tribunal consideran que algunos gobiernos autonómicos utilizan un sistema para la evaluación del riesgo que consideran obsoleto. Por tanto, el Tribunal de Cuentas de Europa que señala a la manera que tienen las comunidades autónomas de prevenir el fuego. Otra información que leemos hoy, en este caso en el diario.es. Dice, la Junta de Castilla y León pidió la vuelta urgente del personal de vacaciones 8 días después de empezar los incendios. Es un mensaje remitido por la Dirección de Patrimonio Natural y Política Forestal, que dirige José Ángel Arranz, en el que solicita a los agentes medioambientales y técnicos voluntarios, más de una semana después de que se iniciasen los fuegos, que se puedan que digan que si pueden o no recuperarse o incorporarse a las tareas de extinción de los incendios, a pesar de que ellos mismos habían reconocido que el operativo, que los trabajadores estaban cansados. Hay en esta información el siguiente párrafo que les voy a leer. Insisto, esto lo publica ahora mismo el diario.es. Dice, el Ejército montó en las localidades de Bembibre y Cistierna una base logística de apoyo al operativo de lucha contra el fuego. Esto lo pidió el Gobierno de Castilla y León. En Cistierna, el ayuntamiento de esa localidad cedió el pabellón y las instalaciones aledañas, y el Ejército instaló camas y mesas para atender hasta 180 personas, con sus correspondientes raciones para garantizar el descanso y comida al personal que estaba en primera línea contra el fuego. Es decir, la Junta de Castilla y León pide a un ayuntamiento que habilite una sala y pide al Ejército que la habilite, que ponga allí los medios suficientes para que los bomberos puedan descansar. Sigo leyendo. No acudió nadie. Y este hecho ha provocado un cabreo entre los mandos del Ejército, según ha podido conocer el diario.es. El alcalde de Cistierna es Luis Mariano Santos. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Esto fue tal que así, a ustedes les piden que habiliten un espacio para que puedan descansar los bomberos, el Ejército pone 180 camas y allí no se presenta nadie, ¿eh? Sí, el domingo mismo nos llama el delegado de la Junta para pedirnos exactamente que pongamos a disposición el pabellón de los deportes, y nosotros, bueno, pues, lógicamente como todo el mundo puede entender, nosotros desde luego le dijimos que sí. Al día siguiente apareció la UME y empezó a preparar las instalaciones, y en efecto estaban preparadas ya para dormir el lunes, y el lunes al parecer nadie lo utilizó, ¿no? La llamada que le reciben ustedes es de la Junta de Castilla y León. Sí, es el delegado de la Junta en León. ¿Y les han dado alguna explicación de qué pasó? Es decir, usted llama a alguien de, oye, que hemos preparado esto, pero aquí no ha venido nadie. Mire, nosotros lo que intentamos siempre es ayudar. Entonces, a nosotros cuando nos piden algo intentamos por lo menos ser positivos y sobre todo cooperar, ¿no? En una situación dramática como la que estamos viviendo, sobre todo en León, ¿no? Y por lo tanto, explicaciones, sino probablemente de que después veamos realmente cuál ha sido la coordinación, ¿no? Pero en toda esta situación dramática, la verdad es que la coordinación ha sido bastante mala, ¿no? Y por lo tanto, más que pedir explicaciones en estos momentos, lo tendremos que pedir probablemente cuando al final se acabe todo este proceso y toda esta dramática situación, ¿no? Entendiendo eso, alcalde, ¿podría describirme cuando dice que la coordinación ha sido bastante mala? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, mire, alrededor de Cistierna existen en estos momentos 2 grandes incendios, o incluso 3, pero sobre todo persisten, el de Barniedo de la Reina. Yo esta mañana mismo he estado hablando con el alcalde, con el alcalde de Boca de Huérgano, whatsappeándome con él, y están en una situación terrible, lamentable. Ayer mismo, creo que era en la Nueva Crónica, en un periódico de León, él decía que se sentía solo, ¿no? Lo cierto es que en estos momentos sigue de alguna forma cerrando pueblos, desalojando pueblos, por una situación en la que él confiesa se siente solo. Eso es el sentimiento absoluto de prácticamente todos los alcaldes de León y sobre todo de todos los ciudadanos, ¿no? Que han sido ellos, que han tenido que ser ellos los que se han lanzado a los montes con el riesgo y el peligro que entraña esa situación, que han sido ellos los que han intentado hacer frente a la extinción del incendio, ¿no? Esto es lo que piensa la ciudadanía en León. Por eso la mayoría de la ciudadanía en León pedía la declaración del nivel 3, ¿no? Porque se sienten solos, porque sienten que la coordinación no ha sido la apropiada y porque además, más allá de cuestiones como la prevención o si el operativo de extinción de incendios ha sido suficiente, lo cierto es que la información tampoco fluye realmente ni correctamente, y por lo tanto
tienen un sentimiento de soledad absoluta, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tendremos que valorar, sobre todo cuando al final, digamos, o lleguemos a ver o por lo menos a estudiar las conclusiones de todo este dramático acontecimiento, ¿no? La directora general de Protección Civil nos acaba de decir hace 10 minutos que elevar el nivel de emergencia a nivel 3 lo único que hubiera cambiado es la gestión, es decir, que en vez del liderazgo de la emergencia estar bajo el mando de Mañueco, de la Junta de Castilla y León, hubiera estado bajo el mando del gobierno, pero que no hubiera habido más medios. Sin embargo, eso es lo que ustedes reivindican, es decir, lo que no se fían es de la gestión que ha hecho el presidente de la comunidad, vaya. Bueno, es evidente que no ha funcionado, es evidente que la coordinación ha sido mala. Mire, yo pongo solo un ejemplo. Es decir, yo he escuchado a Alfonso Fernández Mañueco decir que está satisfecho por todo su operativo, pero si ustedes hoy entran, por ejemplo, en Infojobs, verán una de las empresas, por ejemplo, que está contratada por la Junta en ese operativo de incendios, pedir la contratación o lanzar una oferta de empleo de 5 operarios de extinción de incendios. 5 operarios. Y ustedes leen exactamente la oferta de empleo y cuando tú llegas a la experiencia dice, no se requiere experiencia. Y yo les pregunto a ustedes y lo pregunto a la ciudadanía y me parece una reflexión normal, si cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios, si en estos momentos con la que está cayendo estamos pidiendo más operarios a través de ofertas de empleo y encima pedimos operarios sin requerirles absolutamente ninguna experiencia, significa que por lo menos en cuanto a los operarios, en cuanto a la experiencia que tienen, en cuanto a las condiciones tan precarias que tiene el servicio de extinción de incendios, algo está funcionando mal. Yo creo que es algo tan obvio y tan normal que desde luego Alfonso Fernández Mañueco y su equipo de gobierno deberá de asumir las responsabilidades políticas que en su momento se deriven de toda esta situación, ¿no? Una oferta en Infojobs ahora mismo, ¿dice? Sí. Hay una oferta de una empresa, se llama Orten, donde se piden 5 operarios y un capataz, ¿no? Para la zona de León. Me parece, salió hace un día, me parece que ha sido esa oferta, ¿no? Yo creo que eso por lo menos da la sensación de la improvisación que en estos momentos tenemos toda la ciudadanía de León. Y yo quiero decir, si me permites, solamente una aclaración o una cuestión. Es decir, es verdad que estos son incendios de sexta generación, es verdad que son nuevos, pero estamos hablando de una zona, la región leonesa, donde León, Zamora y Salamanca siempre son las provincias con mayores índices de quema de incendios. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación anormal en lo que es el noroeste, también seguramente que en Orense, por supuesto, de la montaña palentina. Pero lo cierto es que León siempre está en los niveles más altos en cuanto a quema de incendios. Por lo tanto, como siempre le hemos dicho también al señor Suárez Quiñones, desde luego las decisiones y las actuaciones que hay que hacer, lógicamente, en una provincia como la de León, desde luego tienen que ser de mucha prevención, pensando en que la provincia con mayor masa forestal junto con Cáceres de toda España tiene una cierta lógica que al final se produzcan muchos incendios. Por lo tanto, la imprevisión bajo nuestro punto de vista ha sido total. Mañana será mejor que hoy y pasado mejor que mañana. Algunos dirigen sus comunidades autónomas como si fuera una comunidad de vecinos o un club de golf. Porque, claro, no están actuando como el Estado. No actúan, ya sabéis que soy muy francófilo, no sé, como un prefecto francés, ¿no?, que tiene el Estado en la cabeza. Eso debería ser un presidente de comunidad autónoma. Luego, eso es compatible con ir a los toros si le gustan los toros, o con ir a comer con quien quiera, o dirigir las fiestas. Pero es que hay algunos que creen que su tarea es exclusivamente dirigir fiestas. Y es de exclusivamente estar ahí solo en el show, solo en la farándula. Y un presidente de comunidad autónoma, tanto que repetimos esa frase de que son Estado, pues efectivamente son el poder del Estado. Y eso significa que se arremanguen y que estén ahí en el minuto 1 de la crisis. Y no hace falta recordar lo que ocurrió con la Dana y lo que hemos vuelto a ver aquí. Y por tanto, efectivamente, esa crisis de legitimidad del poder autonómico tiene base real. Es dramática, pero tiene base real, porque la gente no ve a sus líderes autonómicos ejerciendo como poder, con mayúscula.
con mayúscula. Y ahí salió el decir, pues, en el caso de Valencia, busquemos a un general, que este sí sabe gestionar. Bueno, aquí estamos un poco con eso, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay que cambiar leyes, no faltan recursos en el sentido económico de la expresión, sí recursos humanos concretos, pero no es un tema de responsabilidad política. Y por eso me parecía muy interesante lo que comentaba Monrosi. El segundo nivel, el tercer nivel, los que de verdad saben de fuego, por decirlo así, los que de verdad saben de protección civil, estos no están afectados por todo eso. Esos se hablan entre sí y se escuchan entre sí y colaboran entre sí. Pero es el nivel político el que de alguna manera lo estropea todo, lo envicia todo, por irresponsabilidad en algunos casos y por interés partidista en otros. Y esa mezcla es la que es nefasta. Y en ese sentido me apunto a lo que decía Romero, ¿no? Sí. Porque efectivamente con ver la política como un problema, ¿no? Claro, la política es un problema para el bienestar de la gente. O sea, el bienestar de la gente solo funcionará cuando desaparezcan los políticos, cuando los políticos no estén. Todo ese discurso, que lo voy a desarrollar más para que no parezca que lo estoy usando yo mismo en primera persona, claro, es que me parece peligrosísimo. Las protestas contra la gestión de los incendios en Castilla y León continúan. Luchar por esta tierra, como lo hacen las otras comunidades autónomas de España que luchan por su tierra. Ayer cerca de 1000 personas se reunieron en La Bañeza para exigir dimisiones y la declaración del nivel de emergencia hasta el tercer grado, nivel de emergencia 3, para que el gobierno asuma la gestión. Y hay que acabar con esto ya. O sea, es que nos están hundiendo. Se está quemando León entero y nadie hace nada. León se quema y las personas se mueren. No olvidarse de los que lo han perdido todo. A protestar, que nos tienen abandonados. Feijóo, que en un mensaje en X acusaba a Sánchez de escatimar e improvisar en el operativo contra los incendios cuando su tarea, su labor, dice, debe ser la de prestar socorro. Además, insiste Feijóo en que llevan 5 días pidiendo un refuerzo de las Fuerzas Armadas y que la mayoría de lo que han pedido de momento no está llegando. Y lo contabais, esto contrasta un poco con las voces de los varones afectados en estas últimas horas. Guardiola, Mañueco, Rueda, que ellos sí que se han mostrado más conciliadores. Ayer, desde luego, evitaban el choque directo contra el gobierno. La cogobernanza del fuego y ante la responsabilidad de las distintas administraciones. Yo ayer estuve en el puesto de mando avanzado en Jarilla, donde acudió el presidente del gobierno y la presidenta de Extremadura. Y fui testigo del mensaje contradictorio que lanzó el Partido Popular, porque instantes antes de que hablase la presidenta de Extremadura, el Partido Popular lanzó un mensaje en redes sociales de Alberto Núñez Feijóo en el que acusaba al presidente del gobierno de no movilizar los recursos suficientes y de, digamos, que escatimar, ¿no?, en medios. Y casi de forma simultánea, María Guardiola, delante del presidente del gobierno, recordaba que había pedido más medios, pero decía que era consciente de que le habían llegado los medios disponibles y que lo agradecía, que es el mismo mensaje que ha trasladado hace unos minutos el consejero de presidencia de la Junta de Extremadura. El consejero ha dicho que han llegado tarde. Han llegado tarde, claro, pero ha dicho también que se solicitaron el viernes. Y que había es muy complicado que si tú pides el viernes medios, incluso el despliegue del ejército, que es lo que solicitó el líder de la oposición, te lleguen en 24 horas. E insisto, hay mensajes contradictorios por parte de los presidentes autonómicos del PP, que coincide que son que gobiernan en las comunidades más afectadas. El señor Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, el jueves, él aseguraba que no había ningún problema de medios, ni de efectivos, ni de recursos, que era un problema de las condiciones climatológicas. Y al día siguiente, después de que acudiese Feijóo al Alto León y de que se reuniese con él, y se pidiese el despliegue del ejército, de repente te pide, el señor Mañueco, la sexta flota. Te pide 1 millar nuevo de soldados, te pide 30 helicópteros, te pide 25 bulldozers con sus correspondientes maquinistas. Es que, claro, es que, en fin, entonces, ¿qué ha cambiado de un día para otro? Habrá que mandar un mensaje que digamos que no entres en este tipo de contradicciones. Y además aquí hay una paradoja. Y hemos visto que de repente ayer irrumpió en escena Santiago Abascal. O sea, aquí resulta que el partido negacionista del cambio climático, que es Vox, puede ser el más potencialmente beneficiado
de esta crisis ante esta oleada de incendios en las que se están lanzando los trastos a la cabeza y hay este fuego cruzado entre las administraciones. Vamos a ver cómo... Sí que me parece interesante la reflexión que abría ayer el presidente del Gobierno sobre redimensionar los recursos del Estado a disposición de este tipo de catástrofes, que eso no significa ni más ni menos que hasta ahora no se ha hecho lo que se debía, porque se tenía información y se tienen los recursos. Sobre el lío competencial, que también me parece muy interesante, que intentéis arrojar luz sobre esto, porque ya también lo vimos con la Dana. Bueno, también hemos asistido otras veces a una estrategia por parte de la derecha de vaciar el contenido de lo público, ¿no?, para dejar inservible el continente. Ha habido una estrategia premeditada en muchos territorios, por ejemplo, con la sanidad pública, con la educación pública, con las pensiones. Y a mí me preocupa un poco también que ahora esté pasando eso con las propias comunidades autónomas, cuando los presidentes autonómicos del PP reniegan de sus propias competencias que las tienen para abordar este tipo de emergencias. Por tanto, el lío competencial no es casual, no es inocuo, es una estrategia política. El señor Núñez Feijóo acusó al gobierno de Pedro Sánchez de escatimar y de estar improvisando, y Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, con el que hablamos aquí, dijo que él no quería pensar que se estaban escatimando medios o no se enviaban esperando que se decretara el nivel 3. El nivel 3 de emergencia, es decir, que el Gobierno central hubiera tomado el mando de la emergencia, ¿hubiera implicado que se hubieran enviado más medios o a más velocidad? Bueno, creo que ellos mismos lo han dicho, porque he visto declaraciones en este sentido de los presidentes autonómicos que decían que no solicitaban el nivel 3 porque lo único que cambiaba era quién dirigía la emergencia. Creo que hay un reconocimiento expreso en ese sentido de que todos los medios que hay, que existen, que tiene el Gobierno de España, que tienen otras comunidades autónomas, que Europa ha podido poner a nuestra disposición, están en la emergencia. Aquí la cuestión es quién dirige, quién dice qué necesita y a dónde tienen que ir todos esos aviones, dónde tienen que ir todos esos camiones de bomberos. Ellos han dicho por activa y por pasiva que querían ser ellos quienes dijeran qué se necesitaba y a dónde se tenía que ir y que todos los demás cumpliéramos su orden, y creo que no se puede decir una cosa y la contraria, porque hay un reconocimiento expreso de que todos los medios están a su disposición y han estado a su disposición. Le voy a pedir, directora general de Protección Civil, que me aguante un par de minutos al teléfono porque tengo dos preguntas que creo que son... Es el día 15 de agosto cuando las comunidades hacen a Protección Civil la primera petición formal, antes entiendo que por ningún otro canal han hecho una petición, para que les envíen más medios. No, hasta el día 15 todo lo que se venía pidiendo por las comunidades autónomas para hacer frente a los distintos incendios, de manera automática se iba poniendo a disposición. Pero el día 15 por la tarde llegan 3 cartas simultáneas de los presidentes autonómicos donde se pide pues una extensa lista de medios que va desde medios aéreos a bulldozer, a maquinaria pesada. En algunos de los 3 se concretaba, en otro no se concretó hasta el día siguiente, y lógicamente eso necesita un tiempo logístico para movilizarlo, para que esos medios lleguen, pero de manera automática desde ese momento se inician todas las labores para que se incorporen esos medios, y a lo largo de las siguientes horas se fueron incorporando todos. Esa es un poco la secuencia, y si me permite un poco por entender cuáles son los principios de la emergencia. En una emergencia siempre hay alguien que la dirige, alguien tiene que dirigir qué se hace. En este caso, por el nivel de la emergencia, son las comunidades autónomas quien dirigen. Y quien dirige dice, ¿qué necesito y a dónde necesito esos medios? Y todos bajo su mando, qué se necesita y a dónde tienen que ir los medios. Y el resto estamos trabajando desde la anticipación para que antes de que se agote cualquier medio de los que nos puedan solicitar, todos estos estén disponibles. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo que quien dirigía la emergencia, que era la comunidad autónoma, nos decía que necesitaba y dónde lo necesitaba, se ha ido poniendo de manera inmediata a su disposición, y el día 15 llega una lista extensísima, y en algunos casos el día 16
una lista extensísima y todos esos medios se movilizan de manera inmediata y de manera efectiva se van incorporando a la emergencia. Pero alguien tiene que dirigir y alguien tiene que decir y estar bajo su mando qué se hace y cómo se hace. Y en este caso son las comunidades autónomas. Esta lista extensísima, como usted la ha descrito varias veces, ¿ya está satisfecha al 100%? ¿Ya tienen todos los medios que iban en esa extensa lista? Todos los medios han sido incorporados, todos los medios disponibles que tenía el Gobierno de España, también todos los que hemos ido incorporando por parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil y también Andorra, que hoy hemos sumado nuevos medios, y también las distintas comunidades autónomas han ido sumando esos medios. ¿Y esta lista extensiva, usted cree que deberían haberla enviado antes? Bueno, yo no voy a cuestionar el trabajo de los demás, yo no voy a cuestionar el trabajo de quien dirige la emergencia. Me imagino que cuando han considerado lo han puesto en conocimiento, pero romperíamos cualquier principio de dirección de una emergencia, cualquier principio de llevar un mínimo de organización, si se llevaran medios que no se piden o se llevaran a sitios donde no se piden. Es decir, quien dirige es quien ha marcado el tiempo, ha marcado las necesidades, ha marcado lo que los demás teníamos que hacer en cada momento. Y a nosotros, cuando nos han dicho lo que teníamos que hacer, lo que le puedo garantizar es que de manera inmediata lo hemos hecho y como ellos han dicho que lo hiciéramos. Parecen de gran relevancia sobre los que le quiero preguntar. Hoy, el diario El Mundo publica en portada que Interior preguntó por los medios aéreos a las comunidades al 5.º día. Dice que un correo de Protección Civil, que es, señora Barcones, la institución que usted dirige, el día 15 demuestra la necesidad de un mando superior ante las emergencias, como reclamaban desde el Partido Popular a Comisiones Obreras. Es decir, que según esta información, ustedes enviaron un correo a las comunidades diciendo: por favor, mandad todos los medios que tengáis o decidme cuántos medios tenéis disponible para mandar a las comunidades más afectadas, pero esto fue al 5.º día desde que hubieran empezado los incendios. ¿Esto fue así? Bueno, para comenzar, en ese momento no teníamos ninguna petición de medios de ninguna comunidad autónoma que no hubiera sido satisfecha por el Gobierno de España. Como le decía, nosotros trabajamos con anticipación, con la posibilidad de que llegue un momento que el Estado ya no tenga medios que alguien pueda necesitar. Y a partir de ese momento decimos, ¿alguien tiene medios disponibles por si llegan a ser necesitados? La mejor constatación de cómo funciona el sistema es que las comunidades autónomas pueden decir, yo tengo disponible helicópteros, aviones, pero la comunidad autónoma donde se produce el incendio, la emergencia, quien dirige la emergencia, tiene que decir si lo acepta o no lo acepta. Y lo que sí que le puedo constatar es que a través de esta intervención del Estado se ha conseguido movilizar 7 helicópteros, 6 aviones, 14 equipos de bomberos, 41 camiones, 14 vehículos auxiliares, 3 equipos de drones, bulldozer, equipos de apoyo de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Madrid, Baleares, Navarra, País Vasco, Valencia, para que cuando han necesitado y nos han dicho que necesitaban más medios, estuvieran a su disposición. Es que es muy fácil pervertir los acontecimientos y intentar generar relatos, pero es que esa no es la realidad. La realidad es una, y la realidad es que todo han ido diciendo que necesitaban se ha puesto a su disposición, y con la anticipación de que la evolución pudiera ser desfavorable y llegar a un momento que el Estado no tuviera más, tener previsto a través de qué entidades podíamos ponerlo a su disposición, a través de Europa, a través de las comunidades autónomas. Eso es a lo que nos hemos dedicado, a poner a su disposición todo aquello que nos decían que necesitaban, por los medios que fuera, agotando todos los medios del Estado, pero después buscándolos en cualquier sitio para poder ponerlos a su disposición. Es decir, para entenderlo, ustedes cuando mandan este correo ya sabían cuáles eran los medios que les estaban pidiendo, por supuesto, pero también sabían de qué medios disponían las comunidades autónomas. Es decir, es un mail que envían para saber en caso de que haya que aumentar los medios. Es decir, ¿por qué razón, si ya tienen esos medios, si ya saben los que les están pidiendo las comunidades y saben de qué medios disponen las comunidades, por qué razón mandan este correo electrónico a las autonomías al 5.º día, el día 15, vaya? No, porque todavía no lo sabíamos. Cuando nosotros mandamos esta comunicación es en la mañana, a las 8 de la mañana del día 15. Esas peticiones adicionales de medios llegan a partir de bien avanzada la tarde. Es que la realidad no es esa. Es decir,
La realidad es que no sabemos que todo lo que nos piden el Estado lo tiene y lo pone automáticamente a su disposición. También, como nos anticipamos, vemos que puede haber una evolución negativa y que llegue un momento en que no sea suficiente con lo que nosotros tenemos. Nos anticipamos y preguntamos, ¿tenéis medios disponibles que se puedan llevar a las comunidades autónomas? No, es que nosotros lo hacemos mucho antes, nos anticipamos antes de que pidan, nosotros ya buscamos, por si se agotan los medios del Estado, dónde pueden estar esos medios. Es que la cronología es diferente y varía en muchas horas. Es decir, ustedes piden esa información horas antes de que les lleguen de forma simultánea de las 3 comunidades más afectadas esa extensa lista que antes me describía. Así es. Nosotros nos anticipamos desde el primer día con Europa, porque sabemos que movilizar a bomberos de Finlandia que llegaban anoche al aeropuerto de Barajas o que desde el miércoles hubiera medios adicionales aéreos de Europa lleva un tiempo de movilización. Hay que anticiparse porque si no, cuando te los pidan, no los vas a poder poner de manera efectiva a apagar el fuego y a echar agua para acabar. Nosotros lo que hacemos es adelantarnos a todo lo que ocurre por si llega el momento en el que no es suficiente con todo lo que tiene el Estado, que ha puesto todo a disposición. Y hasta ese momento nosotros podíamos cubrir el 100%, pero por si acaso llegara a esa situación, nosotros vamos anticipando quién podría si esas circunstancias ocurrieran. Gente que trabaja al pie del cañón, llevan muchos años los agentes forestales reivindicando unas condiciones salariales dignas que a día de hoy siguen sin consolidarse. Hay agentes forestales que solo tienen trabajo 3 o 4 meses al año con salarios que llegan a los 16.000, 17.000, 18.000 euros en algunas comunidades autónomas. Eso es inasumible. Inasumible. Y luego también hay que escuchar a la gente que nos está diciendo desde hace mucho tiempo, desde la ciencia, y lo decía Ignacia ahora, que esto iba a pasar. Y no solo que iba a pasar y ha pasado, sino que el año que viene va a volver a pasar, y dentro de 5 años y dentro de 10. Tenemos información de sobra para constatar que el aumento de las temperaturas va a llevar aparejado peores crisis, peores emergencias climáticas. Por tanto, la pregunta es, ¿y cómo puede pasar? Si tenemos la información suficiente, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, hay 3 teorías. La primera la han desarrollado algunos presidentes autonómicos del PP estos días, que es algo así parecido a una plaga bíblica, que es inevitable y da igual, por tanto, que se invierta más o menos. La segunda es que da igual lo que se invierta porque no hay recursos suficientes, no hay dinero suficiente. Estamos asistiendo a planes 1.000 millonarios en planes de defensa que se elevan a 10.000 millones de euros al año, por ejemplo, en nuestro país, en lo que falta de año. Por tanto, problemas de dinero parece que no hay. Y lo último es lo que dijo ayer el presidente del Gobierno, que a mí me parece interesante, que es que no hemos presupuestado bien, y lo acaba de decir Joan Romero también, no hemos presupuestado bien el momento en el que estamos y por tanto hay que repensarlo todo. De que lo repensemos todo y demos respuesta a la gente que se siente abandonada dependerá en gran parte la viabilidad del sistema, porque también vimos en La Dana que situaciones como esta están siendo aprovechadas para lanzar mensajes de antipolítica muy peligrosos que lo ponen en riesgo casi todo. Claro, ¿cómo se puede hacer? Porque estamos viendo 2 niveles de diálogo, ¿no? Por un lado, dentro del Partido Popular, el de los consejeros, responsables de gobiernos autonómicos afectados por los incendios, y por otra parte, subrayaba Elena Crespí, el de la Dirección Nacional, que mantiene otra posición completamente distinta. Sí, efectivamente. No sabemos nada de ese pacto de Estado más que el anuncio que hizo el presidente el otro día en el contexto de una comparecencia por los incendios. Por lo tanto, está todo por saber, solo podemos especular, ¿no? ¿Cuál sería una de las maneras con las que podríamos ver que pueda tener mayor éxito? Yo creo que es importante implicar a los diferentes niveles de la Administración. Esto no va solamente, por lo tanto, de grupos parlamentarios, va también de gobiernos autonómicos, va también de consejeros autonómicos, de presidentes, presidentas de comunidades autónomas de todos los partidos. Municipios, muy importante, que son siempre los que están más pegados al territorio, y el resto de agentes políticos, económicos y sociales. Un pacto de Estado no tiene por qué ser solamente un pacto entre grupos parlamentarios, que por supuesto también, una cosa no quita la otra, sino que tiene que ser una cosa mucho más amplia, yendo a los diferentes niveles de la Administración, haciendo mucho énfasis en aquellos que están más pegados al territorio, más pegados al terreno, que son los que después están sufriendo en primera persona las consecuencias de incendios, de danas y de todo lo que estamos viviendo.
e incorporar también, sobre todo, a la ciencia y al mundo del conocimiento. Ahora, por ejemplo, estos días estamos conociendo a expertos que nos cuentan cómo se prevén y cómo hay que prevenir y cómo hay que gestionar los incendios forestales. Cuando ocurrió la Dana, vimos a personas expertas que nos decían qué había que haber hecho, qué son las zonas inundables, cómo hay que gestionar el territorio, etcétera. En este país tenemos una cantidad ingente de conocimiento, de distintos conocimientos, porque además tienen que ser complementarios entre sí, que tienen que ponerse a disposición de las urgencias sociales que tenemos, en este caso todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Ellos tienen que ser también parte de ese pacto de Estado de una forma clara. Y luego yo creo que es muy importante que concretemos las cuestiones. Yo entiendo que una parte de la población, cuando escucha esto de un pacto de Estado contra el cambio climático, pues puede pensar que es una cosa etérea, que es una cosa muy grandilocuente. No, o sea, el cambio climático es esto. Son incendios de esta generación, son danas, son fenómenos meteorológicos extremos, son sequías, son olas de calor, son incremento de muertes por golpes de calor y por todo lo que tiene que ver con los picos de temperatura que estamos viviendo. Es esto, cambio climático es esto, no es otra cosa. Y por lo tanto necesitamos que todos los agentes políticos, sociales, económicos y del mundo del conocimiento se pongan a ello. Va a ser importante, si es que este pacto echa a andar de una forma ya clara, ¿no? Y tenemos una hoja de ruta pronto, va a ser importante el liderazgo, tiene que ser un liderazgo que parta de arriba del todo, pero que además sea un liderazgo muy relacional, que decimos, muy compartido, ¿no? Muy dando juego al conjunto de actores para que el protagonismo también pueda ser compartido. Yo creo que son algunos de los elementos que pueden ayudar a que, reconociendo que es difícil, que la situación política es complicada, que efectivamente la crispación está muy instalada en nuestras élites políticas, pero son algunos de los ingredientes que podrían ayudar a que ese pacto de Estado tuviera éxito. Y por cierto, muy importante, cuando a veces decimos qué desastre, ¿no? Este tipo de lemas, como que solo el pueblo salva al pueblo, qué descrédito de la política, qué pasa con la desafección ciudadana, qué pasa con la desafección institucional. Bueno, pues la actuación de los políticos en situaciones como estas, en situaciones graves, en las que mucha gente está sufriendo, y los que no somos afectados directos también, porque lo estamos viendo, cuando ocurren este tipo de situaciones, los políticos tienen dos opciones, ¿no? Una que es seguir alimentando el fuego y, por lo tanto, incrementar la crispación política y seguir perdiendo confianza, o, por el contrario, demostrar que cuando las cosas serias se ponen encima de la mesa están a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido es también una posibilidad o una oportunidad para recuperar esa confianza ciudadana. Por lo tanto, vamos a ver cómo este pacto de Estado echa a andar, esperemos que no tarde mucho en concretar un poquito más, pero creo que hay posibilidades si se ponen en marcha ese tipo de criterios y ese tipo de dinámica. Thank you.